Muy bien. Como les dije, hoy día veremos funciones de texto. Función de texto. ¿Para qué yo utilizo la función de texto? ¿Cuándo a mí me sirve utilizar una función de texto? Normalmente en Excel yo utilizo funciones de texto cuando yo necesito o extraer información de una base de datos, convertirla o mejorarla o arreglarla, entre comillas, ¿cierto? Hacer que funcione de una manera distinta, ¿ya? De esa forma o en esas particularidades yo utilizo función de texto. Como ustedes pueden ver, tengo aquí este archivo, yo se lo acabo de subir, ¿ya? Tiene todo esto, todos los ejemplos que nosotros veremos, pero nosotros solamente tomaremos esto, lo voy a poner con amarillo para que se note bien. O lo voy a hacerlo acá abajo mejor, ¿ya? Vamos a evidenciar cualquier nombre. Por ejemplo, podría ser alguien al azar, Catalina Domínguez. Ya, Catalina Domínguez. Imaginemos que yo en una celda tengo los nombres, en otra tengo los apellidos. Bien, lo que nosotros aprenderemos entonces es que existen distintas funciones para poder arreglar, tomar estos datos, eh, arreglarlos de alguna forma. Imaginemos que yo tengo todos los nombres con minúscula. Todos los apellidos también los tengo, los apellidos no, los apellidos los tengo todos con mayúscula. Es un ejemplo nomás. Entonces tengo dos opciones. O yo aquí tengo una base de datos de 1000 nombres hacia abajo, obviamente con 1000 apellidos. Podría ir arreglándolos uno a uno. Podría ir uniéndolo uno a uno. A lo mejor yo no necesito los nombres y los apellidos en dos celdas distintas, los necesito solo en una. Bueno, para todo eso yo utilizo las funciones de texto que nosotros veremos hoy día. ¿Ya? Entonces, Catalina, estás por ahí, ¿cierto? Dígame su segundo nombre, por favor. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Del Carmen. Catalina del Carmen Domínguez. Medina. Ya, fíjate cómo tenemos la base de datos. Mala la base de datos, ¿cierto? Tenemos algunas minúsculas, otro todo con mayúsculas, los apellidos están al revés. Ya, primero lo que nosotros vamos a aprender a, a poder unir esto. Imaginemos que en una sola celda necesitamos el nombre, ¿cierto? Completo. ¿Cómo podríamos poner el nombre completo? Bueno, hay una función en Excel, las personas que saben un poco más de Excel han visto a lo mejor esa fórmula que se llama concatenar. Normalmente la utilizamos, concatenar, es decir, concateno esto, lo pego con eso, eso es concatenar. Pero normalmente yo utilizo mucho más fácil, es mucho más visual, me gustaría transmitirle eso, este símbolo. Ese símbolo se llama AND. Bueno, que traducido en inglés se llama I, pero no les puedo decir I porque ya hemos visto la función I, la función Y, ¿cierto? Nosotros le llamaremos AND, A-N-D, ¿cierto? AND, que traducido es I, da lo mismo. Es otra I solamente. ¿Ya? Está con Shift y la tecla 6 del teclado. Entonces, vamos a ver, ¿para qué sirve esa I? Bueno, yo podría tener una referencia a Catalina del Carmen, por ejemplo, y después pongo esa I con C19. Fíjense, estoy con esa I uniendo el contenido que tiene la celda B19 con el contenido que tiene la celda C19. Si yo presionara Enter, quedaría entonces, voy a agrandar esto, ¿cierto? Quedaría todo los dos nombres y los dos apellidos juntos, pero fíjense, Carmen Domínguez quedaría todo junto. Porque claro, aquí entre medio no hay ningún espacio. Yo también podría entonces mejorar eso y además de agregar, ¿cierto? Lo que contiene la celda B19 y la celda C19, a lo mejor entre medio quiero agregar un espacio
otra I. ¿Ya? La I es como ir agregando, sumando cosas a lo que tenga esta celda. Por ejemplo, ahí ya quedaría Catalina del Carmen Domínguez Medina. Bien, por lo tanto, esa I a mí me sirve mucho. Voy a poner un ejemplo nomás. Yo podría poner otra I y poner hola, ¿se entiende? Y lo adicionaría simplemente. ¿Ya? Voy a poner espacio hola para que se vea el espacio, ¿cierto? Ahí está. Catalina del Carmen Domínguez Medina, hola. Bien. Entonces yo con esa I, con esta, podría ir adicionando o agregando contenido a la celda. Es lo más simple que hay para poder concatenar, ¿ya? Yo le intento pasar como lo más simple que pueda existir de lo que nosotros estamos viendo o veremos. Ahora, si yo esto lo puedo hacer doble clic, como son referencias, ¿cierto? Tiro esto hacia abajo y va a pasar exactamente lo mismo con todo lo que está aquí, pues, ¿cierto? ¿Cierto? Y, ¿cierto? Y ahí está el nombre y el apellido. Ya, pero es para que lo entendamos simplemente, ¿no? No, después no me digan, nosotros no hemos visto con muchos datos. No, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Simplemente hacer doble clic y se rellena. ¿Por qué? Porque son referencias. Ahora, este nombre a lo mejor no está como yo deseo que esté, ¿cierto? A lo mejor yo podría modificarlo, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo que podría hacer es utilizar una otra función para cambiar este nombre, para poder ponerlo a lo mejor todo en minúscula. Para dejar todo este nombre en minúscula para que se vea un poco mejor, existe una función que se llama minusc. Aquí está, minusc. Pongo la referencia entre medio, ¿cierto? Entonces todo este texto lo voy a cambiar y va a quedar absolutamente todo en letras minúsculas. Es una función bastante simple, pero nos permite ordenar o organizar la información que nosotros tenemos en una tabla de datos, en una base de datos. Bien, ojo, yo también podría hacer lo mismo acá y poner antes de esto minúsculo, ¿entiende? Y entre paréntesis todo eso es exactamente lo mismo, ¿ya? Es decir, todo este contenido lo voy a dejar como minúscula, ¿bien? Obviamente también existe la función, si existe la función minúscula, también existe la función mayúscula o mayúsculo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, es decir, todo el contenido, no importa si es mayúscula o minúscula, ahora lo va a dejar todo en mayúscula. Bien, absolutamente todo. Muy bien. Bueno, a lo mejor yo tampoco deseo esto, no deseo ni minúscula ni mayúscula. Para eso también existe otra función, ¿cierto? A lo mejor yo quiero que todo esto sean y que se considere como un nombre propio. Los nombres propios se caracterizan porque solamente la primera letra es en mayúscula de cada palabra, ¿cierto? Y las siguientes letras de la palabra son con minúscula. Para eso entonces existe una función que se llama nom propio. Entonces yo podría poner nom propio y automáticamente entonces me quedaría el nombre bien, ¿ya? Ahora, no es necesario hacerlo aparte. Yo lo podría hacer aquí, ¿cierto? Nom propio, ¿cierto? Nom propio, B19 y el espacio y C19, entonces me quedaría correctamente. Bien, ahora, no solamente en una base de datos tengo nombres, tengo otras cosas, a lo mejor tengo ciudad, a lo mejor tengo información que deseo que toda esté en minúscula o deseo que todo esté con mayúscula. Bueno, esas funciones a mí me sirven, ¿ya? Hasta aquí esto está bastante fácil. Vamos a complejizarlo un poquitito más, ¿ya? Bueno, ahí estamos, aquí como ustedes pueden apreciar, tengo, ¿cierto? Lo mismo que estábamos haciendo acá, ahí está con mayúscula, ahí está con minúscula, y ahí está con el nombre propio, exactamente lo mismo que estábamos haciendo abajo. Este archivo lo tienen ustedes, ¿ya?
Vamos a ver entonces para poder sacar información ahora del contenido. Hasta el momento hemos estado sumando, es decir, sumando información, ya sea información como un espacio que la saco de cualquier otro lugar, de otro lado, o sumo la información contenida dentro de una celda a modo de referencia. Ojo que esas referencias, como nosotros ya lo hemos visto, pueden ser referencias relativas, referencia absoluta o mixta, ¿cierto? Va a depender de qué es lo que nosotros queremos cambiar. Ojo con eso. Bien, ojo con eso. Excelente. Entonces, eh, ahora yo deseo extraer información. Tenemos dos formas fundamentales, o tres, discúlpeme, para extraer información de esta celda. Una es izquierda, ¿ya? Izquierda. La función izquierda, yo selecciono de dónde quiero sacar, ¿cierto? Y aquí pongo la cantidad de caracteres desde la izquierda. Por ejemplo, toma desde la izquierda hacia la derecha. ¿Cuántos caracteres quiero extraer? Por ejemplo, si yo pusiera 4, el número 4, ¿cierto? Ya no se diría Catalina, sino que aparecería Cata. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque de izquierda a derecha toma los primeros cuatro, la C, la A, la T y la A, ¿cierto? Pongo Enter y aparece solamente Cata. ¿Ya? Extrae esa información. Entonces, izquierda es una opción para poder sacar parte de la información que yo tengo en una celda. Obviamente, si existe izquierda, también puede ser desde el otro lado, derecha. Con derecha funciona exactamente igual, lo único que ahora extrae 4 caracteres de los últimos de la derecha. Es decir, la A, la N, la I y la D. Va a aparecer Dina. Si le pusiera 4 caracteres, ¿cierto? Aparecería Dina. ¿Ya? Entonces puede ser derecha, que es los de la derecha, ¿cierto? O los últimos, podríamos decir. O izquierda, que es lo mismo que los primeros. Y el número de acá va a representar cuántos caracteres. Si yo pusiera más caracteres, 8 por ejemplo, claro, aparecería desde la Z, el espacio, la M, ¿ya? Ojo que el espacio es un carácter, ¿ya? Depende el número que yo coloque, va a ser la cantidad de caracteres que se especifiquen o que yo extraiga de la información de la celda D19. Bien. Ahora también yo podría extraer caracteres centrales. Para eso entonces existe la función extrae. La función extrae saca caracteres de dentro de la celda. Bien, por ejemplo, yo selecciono ese texto y aquí selecciono desde dónde quiero extraer el carácter, posición inicial. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde el 10, ¿cuántos caracteres? Es decir, la posición inicial significa desde el número 10, de ahí en adelante, ¿cuántos caracteres quiero extraer? Por ejemplo, quiero extraer 3 caracteres. Entonces aparece del, ¿cierto? Desde el 10, que es la D, extraigo 3 caracteres, la D, la E y la L. Bien, puedo poner desde el 14 y claro, ahí extraigo entonces car, los 3 caracteres, ¿ya? Estos son para extraer caracteres centrales. Establezco desde el número de qué carácter voy a extraer de ahí hacia adelante, hacia la derecha. Bien. Ojo, también yo podría extraer caracteres desde el inicio. También me servía al igual que izquierda, ¿cierto? Si yo dijera desde el 1, voy a extraer los primeros 4, me parecería exactamente lo mismo que si pusiera izquierda 4. ¿Por qué? Porque parto desde el primer carácter, ¿cierto?
Depende desde cuál es el carácter que yo parto, va a ser entonces lo que yo extraiga o qué información extraigo desde esta celda. Bien, entonces ya debemos extraer, como ustedes la pueden ver, aquí extraemos las primeras tres, o lo hacemos con izquierda, las últimas tres con derecha y caracteres centrales, ¿cierto? Desde la segunda vamos a extraer el segundo, tercera y cuarta letra. Es decir, desde la segunda, tres en total. Ya. Sigamos viendo estos otros cuatro que nos faltan. Número de letras. Número de letras es cuántas letras tiene, ¿cierto? Cuántas letras tiene o cuántos caracteres tiene, en otras palabras, ¿cierto? Porque el espacio también es considerado un carácter, la información que nosotros pondremos. Por ejemplo, yo podría poner largo. ¿Cuántos caracteres tiene ese apellido o este nombre completo? ¿Cierto? Entonces me dice, hay 36 caracteres en total. Bien. Eso es número de letras, bueno, yo le puse así, pero en realidad es cantidad de caracteres que tiene la celda completa. ¿Cuántos caracteres tiene? Ya se pone con largo. Bien. Y adicionalmente, encontrar. Encontrar, a mí me dice cuál es el número del carácter donde se encuentra este texto. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo buscar un espacio, punto y coma, dentro de este texto. ¿Ya? Opcionalmente me da Excel que yo quisiera o pusiera de que comience desde un número inicial. Si yo lo dejo así, comienza desde el carácter 1 a buscar, a buscar, a buscar, hasta que encuentre un espacio. Oye, le podría poner que busque desde el carácter 10 en adelante. Vamos a ver los dos casos para que no exista problema. En este caso, va a encontrar un espacio en la celda 19. Como no puse nada adicional, comienza desde el inicio. Y me dice que el espacio se encuentra en la posición 9. Bien, en la posición 9. Si yo pusiera, a lo mejor yo quiero saber dónde se encuentra el segundo espacio, yo tendría que poner, ¿cierto? A lo mejor aquí, desde que empieza a buscar desde el carácter 10 en adelante. ¿Ya? Entonces comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desde la D, desde ahí en adelante comienza a buscar dónde está el espacio y ahí encuentra uno. Me dice, en la posición 13 se encuentra el espacio. ¿Ya? Entonces todo, si es que yo quiero buscar desde el inicio o quiero buscar desde alguna posición en especial que se encuentre. Bien. Por último, lo último es reemplazar. Reemplazar. ¿Para qué nos sirve reemplazar? Bueno, la función no es reemplazar. Le puse reemplazar solamente, ¿ya? Sino que la función es sustituir. ¿Bien? Sustituir. ¿Para qué nos sirve la función sustituir? También existe la función reemplazar, ojo con eso, pero sirve para otra cosa. Entonces, ¿para qué nos sirve la función sustituir? Para que Excel busque una letra dentro de esto y la vaya cambiando porque tenemos algunos problemas. Imaginemos que no tenemos a Catalina del Carmen Domínguez Medina, sino que es Domínguez Muñoz. Es un ejemplo. Ustedes saben que en algunos teclados, en algunos idiomas, la ñ tiene problemas y aparece así, con un signo más. O aparece con un apóstrofe arriba de la ñ, por ejemplo. O muchos otros problemas. Es un ejemplo nomás. Imaginemos que tenemos este problema en toda nuestra base de datos. Entonces lo lógico sería arreglarla. Pero ¿cómo lo arreglaríamos? Uno a uno sería una muy mala forma.
Entonces, la fórmula correcta puede ser que nosotros utilicemos reemplazar. Reemplazar. Entonces, aquí nosotros vamos a decir, ¿qué es lo que queremos reemplazar? Eh, discúlpenme, no es la fórmula reemplazar, es sustituir la que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a sustituir de este texto, por ejemplo, punto y coma, todo el signo más. Tengo que, como es un carácter, tengo que ponerle entre comillas, ¿cierto? Punto y coma, todos los signos más, ¿por qué carácter lo vamos a reemplazar? Por ejemplo, podríamos reemplazarlo por la letra ñ. Bien, entonces va a buscar en toda la celda, el signo más, y donde lo encuentre, lo va a reemplazar por la letra ñ. Entonces ya lo tenemos medianamente arreglado. Fíjense que la O tuvimos un problema. ¿Por qué? Porque acá tomó la O, porque le pusimos nom propio, ¿cierto? Tomó que la O venía separada de la mu, ¿ya? No era la misma letra. Entonces, si quisiéramos seguir arreglándolo, nos aseguramos de que esto esté bien escrito. Entonces, antes de sustituir, ponemos nom propio, para asegurarnos que el resultado de sustituir va a estar correctamente. ¿Ya? Y ahí entonces tenemos correctamente esta base de datos. Y lo podríamos copiar hacia abajo. Ahora, lo lógico sería sacar este nombre completo porque ya no nos sirve y ya vimos cómo en clases anteriores hemos visto cómo podríamos hacerlo, que es copiarlo, ¿cierto? Y acá arriba hacemos un pegado especial y podemos pegar solo valores, ¿ya? Entonces, y ahí no tenemos ninguna función, ninguna fórmula y esta es nuestra base arreglada, está 100% buena, ¿ya? No tenemos ningún problema con nuestra base de datos y tampoco hay fórmulas para que se pueda cambiar. Bien, esto es entonces lo que nosotros veremos ahora. Ahora les voy a dejar un ejercicio propuesto. Imaginemos lo siguiente, que yo aquí quiero extraer de esta información que yo tengo acá, quiero extraer, eh, vamos a poner otro nombre. Elijamos otra persona. María José, María José, María José Peralta, Peralta Moscoso, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, podríamos poner lo que estábamos hablando. Y tengo ahí el nombre completo, ¿ya? Y está correctamente. El tema es que acá quiero separar, por ejemplo, el primer nombre y acá dejar el segundo nombre en celdas distintas. Aquí quiero el primer nombre y acá el segundo nombre. ¿Cómo pensemos? ¿Cómo nosotros lo haríamos con una fórmula? ¿Cómo nosotros lo haríamos con una función para que pudiésemos copiar y pegar hacia abajo y no tengamos ningún problema? ¿Cuál es la salvedad aquí? Es que no tenemos que basarnos en que solamente se llama María. Pensemos que aquí hacia abajo hay muchos nombres, ¿cierto? Aquí hacia abajo hay muchos nombres. Voy a poner otro más. Veamos por ahí si es que encuentro. Matías, ¿cuál es tu segundo nombre? Matías Orellana Núñez. Ignacio. Ignacio Orellana Núñez. Muchas gracias, Matías. Entonces quiero poner solamente una fórmula
para que me sirva para los dos. ¿Ya? Aquí los nombres tienen distinta cantidad de caracteres, ¿cierto? Entonces pensemos una fórmula que extraiga el primer nombre y me sirva, y acá que extraiga el segundo nombre utilizando lo que ya hemos visto. Muy bien, pero lo vamos a explicar. Excelente, no he dicho nada. Entonces, necesitamos el primer nombre. Aquí hay algo fundamental. ¿Ya? ¿En qué se basa o cómo sé yo cuándo empieza o cuándo termina el primer nombre? Como ustedes pueden evidenciar, el primer nombre termina cuando existe un espacio. Y eso es algo fundamental. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber dónde está el espacio, ¿cierto? Para extraer toda esa cantidad de caracteres antes del espacio. ¿Ya? Si yo buscara dónde se encuentra el espacio, ¿ya? Voy a poner solamente el encontrar, ¿ya? Recuerden ustedes que yo podría buscar, ¿cierto? ¿Dónde está el espacio dentro de este texto? Por ejemplo, en el primer caso, el espacio se encuentra en el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos caracteres necesito extraer entonces? No necesito extraer los 6 caracteres porque el sexto es el espacio. La verdad que necesito extraer 5. En el otro caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El espacio se encuentra en el 7. Pero ¿cuántos caracteres necesito extraer? Solamente 6. Por lo tanto, la verdad es que necesito extraer esta cantidad de caracteres menos 1. En todos los casos, no importa cómo se llame, ¿cierto? Si aquí me llamo José, el espacio va a estar en el carácter 5, pero necesito extraer solamente 4 caracteres, que es el nombre José. Entonces, esta cantidad de caracteres necesito extraer menos 1. Eso ya lo sé. Ya lo voy a sacar entonces. Y voy a extraer esa cantidad de caracteres desde la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, al poner izquierda de este texto, punto y coma, ¿cuántos caracteres extraeré? Aquí no puedo poner un número, porque al poner un número me va a servir solamente para este primer nombre y no para el segundo. Por lo tanto, no puedo poner un número, sino que debo decir, dependiendo dónde se encuentre el espacio, menos 1. Ahí entonces nosotros pudimos o podemos extraer el primer nombre. Lo logramos, ¿cierto? No importa cómo se llame la persona, siempre podremos extraer el primer nombre. ¿Con qué fórmula lo hicimos? Con esta que se encuentra aquí. Después ustedes lo pueden revisar un poquitito más en detalle cuando vean la grabación del video. ¿Ya? Ahí voy a agrandarlo para que se vea mejor. Pero tengo entonces que extraigo desde la izquierda, lo voy a decir en español, ¿cierto? Extraigo desde la izquierda de la celda D19, ¿cuántos caracteres? Bueno, va a ser el resultado de dónde se encuentra el espacio menos 1, esa cantidad de caracteres. En este caso serían 5, en este caso serían 6. Bueno, y va a depender del nombre que exista. Excelente. Excelente, excelente. Muy bien, Marco. ¿Ya? Es tal cual lo que usted dijo. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos encontrar el segundo nombre? ¿Cómo podríamos encontrar el segundo nombre? O podríamos extraer para que aquí solamente aparezca José y acá solamente aparezca Ignacio, que son los segundos nombres, ¿cierto? Ahora tenemos que razonarlo. En el chat nos da el razonamiento, está correcto, ¿ya? Pero comencemos primero con el razonamiento. Esta fórmula es un poquitito más larga
Por lo tanto, si alguien después de explicarlo no lo entiende, intentaré explicarlo otra vez hasta que se entienda, ¿ya? Pero esto es importante que lo podamos entender. El razonamiento es precisamente el que nos dice nuestro compañero Marco, ¿cierto? Ese es el razonamiento correcto. Que, ¿cómo extraemos el segundo nombre? Bueno, el segundo nombre no puede comenzar desde el inicio. Tiene que comenzar desde después del primer espacio hasta antes del último espacio. Eso es muy importante. Como nosotros estamos tomando datos no desde el inicio, entonces debemos saber que debemos utilizar ¿qué función? La función extraer. Extrae, ¿cierto? La función extrae. De este texto, punto y coma, ¿desde dónde comenzaremos? Comenzaremos donde se encuentra el primer espacio, pero no desde el espacio, sino el espacio más 1, porque en el espacio más 1 se encuentra la J, ¿cierto? Esa será mi posición inicial. Entonces encuentro el espacio más 1. Esa sería mi posición inicial, ¿cierto? Desde aquí, del espacio más 1. Entonces encuentro el espacio más 1. Eso es algo que ya lo acabamos de ver, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos caracteres necesito extraer? Aquí es donde tenemos un poquitito el problema. Porque ¿cuántos caracteres tiene el segundo nombre? Bueno, aquí tiene 4, pero acá tiene 7, ¿cierto? Entonces va a depender del segundo nombre. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, como bien hizo el razonamiento Marco, va a ser la diferencia entre el número del carácter que se encuentra la E menos el carácter que se encuentra el espacio. Si acá tenemos el 10, por ejemplo, y el espacio se encuentra en el 6, obviamente 10 menos 6 son 4 caracteres que yo extraeré, ¿cierto? Lo voy a repetir. Va a depender entonces en qué lugar se encuentran los espacios, cuál es el número del carácter que se encuentra el segundo y el primer espacio. En este ejemplo, yo podría extraer el segundo espacio se encuentra en el carácter, por ejemplo, 10. El primer espacio se encuentra en el carácter 6. Entonces yo sé que tendré que extraer 4 caracteres porque es la diferencia entre ambos. ¿Ya? Hasta aquí ya llevamos hecho el texto del 19. La posición inicial es desde la J en adelante, pero ¿cuántos caracteres es lo que nos falta? Para eso entonces, perdón, lo borré. Vamos a tener que hacerlo de nuevo. Ya, extrae de acá, posición inicial, ¿cierto? Más 1, ahí sí. Entonces tengo el número de caracteres. Veamos entonces dónde se encuentra el segundo espacio. ¿Cómo yo sé dónde se encuentra el segundo espacio? Bueno, yo encuentro un espacio desde, ¿cierto? Desde un número. Yo no quiero que ahora comience a buscar desde el inicio. No deseo eso. Voy a achicar esto para que se vea completo, ¿ya? Ahí. Bien. Yo no quiero que comience a buscar desde la M. Yo quiero que comience a buscar un espacio desde la J en adelante. Por lo tanto, tengo que hacer algo similar, ¿cierto? Que comience a buscar desde el espacio más 1. Bien. Fíjense lo que yo estoy haciendo. Estoy encontrando un espacio, pero no desde el inicio, sino que tiene que, desde un número inicial va a buscarlo. ¿Desde dónde en adelante?
desde donde encuentre el espacio más 1. Desde ahí busque el segundo espacio. Eso es lo que yo estoy haciendo con esto, ¿cierto? Estoy encontrando un espacio en la celda D19, pero no quiero que comience desde el inicio, sino que quiero que comience desde el espacio más 1. En este caso, ¿de dónde va a aparecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio está en el 6 más 1, 7. Es decir, desde el 7 en adelante quiero que encuentre el espacio. ¿Cierto? Desde el 7 en adelante. Bien. Entonces, ya sé cuántos son, a dónde se encuentra el segundo espacio. De aquí hasta acá me va a entregar dónde se encuentra el segundo espacio. Pero al resultado de eso le debo restar donde se encuentra el primer espacio. Y ahí entonces voy a tener la cantidad de caracteres necesarios. Y ahí entonces aparece el nombre José y aquí aparece el nombre Ignacio. Vamos de nuevo entonces con la explicación. Yo debo entender que la función extrae es esta que se encuentra aquí abajo. De hecho, yo al pinchar aquí me dice cuáles son las partes de la función. ¿Ya? Todo lo que está acá es solamente una parte de la función extraer, ¿cierto? Esa es la parte texto, esa es la parte posición inicial y esa es la parte cantidad de caracteres. Bien. Esa parte cantidad de caracteres yo creo que es la que puede ser más difícil de entender, ¿ya? Pero vamos a explicar texto, posición inicial y y la última parte, esta que estoy subrayando, la explico aparte, simplemente para que se entienda. Entonces, comenzamos inicialmente, no creo que exista problema aquí con la referencia, ¿cierto? El texto, es decir, voy a extraer de la celda D19 una referencia relativa, ¿cierto? De aquí voy a extraer. Desde la posición inicial, no quiero que comience desde cero. Por lo tanto, quiero que comience de donde se encuentra el espacio más 1, ¿cierto? Encontrar el espacio más 1. Es decir, desde la J en adelante. A eso se llama posición inicial. Desde aquí en adelante. Desde ahí en adelante voy a extraer. ¿Cierto? Si yo no pusiera eso, me aparecería desde la M. Pero no quiero, ¿cierto? Quiero que solamente esté el segundo nombre. Por lo tanto, extraigo desde la J en adelante. Muy bien. Y lo último, que es el número de caracteres, lo voy a explicar aparte. Ya lo voy a explicar acá. Fíjense que lo voy a ir explicando paso por paso. ¿Ya? Aquí primero. Esta es la función que yo tengo para saber cuántos caracteres. Hasta aquí llevamos entonces el texto, la posición inicial, desde la J. Ahora el cuántos caracteres es algo muy importante, ¿cierto? ¿Cuántos caracteres? ¿Ya? ¿Qué pasa si saco el 1? Saco el 1 aquí. 0. Correcto. Vamos. Ya. ¿Cuántos caracteres yo necesito extraer? ¿Cierto? Esta es la fórmula que a mí me dice. Entonces, vamos por partes. Primero voy a ver esta primera parte. Hasta aquí. Que es, en otras palabras, dónde se encuentra el segundo espacio. ¿Cierto? Si yo pusiera solamente esta fórmula, encontrar un espacio dentro de D9, pero que no comience desde cero, sino que comience desde el primer espacio más 1. Entonces me va a aparecer 11. Esa es la respuesta de esta primera parte, que el segundo espacio se encuentra en el carácter número 11. Si nosotros contamos,
la M, la A, la R, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está correcto. El segundo espacio se encuentra en la posición 11. Pero recordemos lo que yo deseo. Deseo el número de caracteres. Yo necesito sacar 11 caracteres. Si me dijera 11, bueno, yo sacaría María José. A lo mejor sería bueno si a mí me dicen extraiga los dos primeros nombres, ¿cierto? Solamente con esto me bastaría, ¿ya? Porque esa es la cantidad de caracteres. Pero yo aquí no necesito sacar 11, ¿cierto? Yo necesito extraer la cantidad de caracteres que tiene el segundo nombre. Por lo tanto, normalmente es 11, que es donde se encuentra el segundo espacio, menos donde se encuentra el primer espacio, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo aquí. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí es donde se encuentra el segundo espacio, menos es donde se encuentra el primer espacio, ¿cierto? Donde se encuentra el primer espacio. ¿Ya? Si yo pusiera, a ver, veamos si pongo aquí más 1. ¿Cierto? Si yo pusiera más 1, entonces José P, ¿se entiende? Porque estoy extrayendo más caracteres, más cantidad de caracteres. No quiero extraer esa cantidad de caracteres, ¿cierto? Quiero extraer menos cantidad de caracteres. Ahí sí me resulta correctamente, ¿cierto? Es para que se entienda solamente, ¿ya? Entonces, como ustedes se evidencian, hasta aquí yo veo en qué carácter se encuentra el segundo espacio, menos donde se encuentra el primer espacio, ¿cierto? Si aquí está el 11 menos el 6, un ejemplo, aquí son 5 de diferencia, o son 4 de diferencia, no sé, ¿ya? Y esa cantidad de caracteres es la que yo deseo aquí, número de caracteres, ¿cierto? Esto es al final lo que a mí me dice cuántos caracteres yo extraeré. Es por eso que es un poquito más larga la fórmula, ¿cierto? Porque la cantidad de caracteres es variable. Va a depender de cuánto dure el segundo nombre, ¿ya? Y entonces con esta fórmula yo podría, em, ante cualquier nombre me podría resultar eso, ¿cierto? Cualquier nombre. Entonces, imaginemos que aquí no tengo a Matías Ignacio, es Matías Alfredo, tiene otra cantidad, ¿cierto?, de caracteres, pero aún así funciona y extrae el segundo nombre igual. ¿Ya? Cuando existe un nombre compuesto, eh, Cruz Johnson, no, parece que no es compuesto eso, ¿cierto? Yo- Cruz Johnson, Matías Cruz Johnson, ¿cierto? Bueno, extrae Cruz Johnson, ¿cierto? Porque extrae hasta donde se encuentra el espacio, hasta aquí. ¿Y cuántos caracteres? Bueno, todos esos caracteres, desde el primer espacio hasta el segundo espacio, no habría ningún problema, ¿cierto? Cuando es del Carmen, que es un buen ejemplo el que me está diciendo ahí la compañera, se toma como si fuera 3 nombres y solamente aparecería del, ¿cierto? Solamente aparecería del. ¿Por qué? Porque es como si tuviese 3 nombres, María del Carmen, ¿cierto? Normalmente los nombres compuestos deberían ir con un guión o algo así entre medio, ¿ya? Cuando no tienen guión, eh, como está separado por espacio, de acuerdo a esta fórmula, lo tomaría como si fuese 3 nombres distintos, ¿cierto? Del Carmen.
Hagamos un ejemplo. Hagámoslo entre todos. Este ejemplo que yo tengo aquí. Imaginemos lo siguiente. Voy a achicarlo un poquito más para que se alcance a ver todo el panorama completo. Aquí entonces necesito hacer lo siguiente, extraer información simplemente para buscar. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo una base de datos, esto imagínense que es gigante, claro. Aquí están los números de correo postal, pero los primeros números del correo postal indica el número de las provincias. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí el 8 indica Barcelona, ¿cierto? Acá el 17 implica Girona. El 25 es Lleida. Acá el 8 también, el 8 es Barcelona, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Que automáticamente, poniendo una fórmula solamente aquí y pudiendo copiarla hacia abajo automáticamente, podría identificar de qué provincia pertenece cada una. Obviamente, ¿qué es lo que haríamos acá? Yo voy a colaborar con esto, ¿cierto? Buscar V, buscaremos ese número en esta tabla y vamos a mostrar la columna número 2, ¿ya? Eso es lo que nosotros haríamos aquí. Eso ya lo sabemos nosotros. Ahora el tema es identificar o poder extraer el número de provincia aquí para que me dé el resultado correcto, ¿cierto? Como sabemos, podría poner yo sí.error, ya que ustedes son expertos en esto, ¿cierto? Sí.error aún no está hecho. Bien, ahí sí. Entonces falta hacerlo. Aquí tenemos que hacer algo. ¿Cómo podemos extraer esta información para que nos dé el número de provincia y automáticamente nos diga a qué provincia pertenece, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Intentemos hacerlo. Bien, como les digo, aquí tenemos un problema, ¿cierto? Que nosotros deberíamos solucionar. Fíjense que tenemos, aquí hay 4 caracteres, aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 5, aquí hay 4. Entonces, no basta solamente con que extraigamos los dos primeros. Porque si nosotros pusiéramos izquierda, por ejemplo, izquierda de B10, 2 caracteres, ¿cierto? Claro, me saca el 80 y la verdad que aquí estaría todo esto correcto, ¿cierto? 28, 17, 46, pero en el primero no. Entonces, de alguna forma tenemos que modificar esto. No basta solo con izquierda, ¿ya? No basta solo con izquierda. Voy a borrar esto. Oh, se me fue, espérense. Ahí sí. Entonces, lo lógico sería sumarle a lo mejor un 0. Puede ser, ¿cierto? ¿Cómo le podríamos sumar un 0? Mira, podríamos poner 0 y esto, ¿cierto? A todos le estamos sumando un 0. Y ahora podríamos extraer desde la derecha hacia la izquierda 5 caracteres, ¿cierto? Entonces podríamos poner desde la derecha punto y coma 5 caracteres, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo pueden evidenciar, ya pudimos salvar el primer obstáculo. Sacamos, ¿cierto? El primer obstáculo que era arreglar los números para que todos tengan exactamente el mismo largo. Ya, Profe, no entendí muy bien cómo hizo eso, última. ya. Es como haberlo hecho
es como haberlo hecho en dos celdas distintas, ¿cierto? Me voy hacia atrás. Es igual. Entonces pongo B10, 0, discúlpame, 0 y B10, ¿cierto? Lo único que hice fue poner 0 y B10. Si yo Ujú. pudiese insertar otra columna, lo hice dentro de la misma, pero es para que se entienda, inserté otra columna, ¿ya? Yo podría entonces de aquí extraer los 5 números desde la izquierda, perdona, desde la derecha hacia allá, ¿cierto? Desde la derecha hacia la izquierda. Entonces pongo derecha de C10, 5 caracteres. ¿Cierto? Ya entendí, Extraigo ya desde la entendí, sí. derecha. Bueno, lo que yo Sí. hice aquí, derecha C10, es exactamente lo mismo que si hubiese puesto aquí derecha, ¿cierto? 5 caracteres. Es exactamente lo mismo eh, porque es exactamente lo mismo, ¿por cierto? C10, lo que contiene C10 es esto, ¿cierto? Pero aquí lo hago paso por paso para que se entienda un poquito mejor. Entonces le sumo un 0, como nosotros lo acabamos de ver con la Y, con AND, ¿cierto? Y después extraigo desde la derecha 5 caracteres. Claro, en algunos va a quedar el 0 y en otros se va a eliminar el 0 porque 5 caracteres desde la derecha es hasta el 28 nomás, ¿cierto? Y ahí entonces dejo todos exactamente con el mismo ancho, con el mismo largo de cantidad. Y ahora entonces sí puedo extraer los dos primeros. Por ejemplo, podría hacerlos con izquierda. Los dos primeros, ¿cierto? De este texto voy a extraer dos. ¿Se entiende o no? Ahí sí, mejor. Fíjense que esto es aplicando las cosas que nosotros acabamos de aprender, ¿cierto? Aplicando derecha, aplicando izquierda, aplicando el sumar un dígito, ¿ya? Estamos aplicando las cosas que nosotros hemos visto. Ahora, esto es algo muy importante. Ojo con esto, es clave. Nosotros estamos aplicando funciones de texto. Ojo con eso. Esto es una función de texto. ¿Qué significa eso? Significa que no es un número. El resultado de una función de texto siempre, siempre es un texto. ¿Ya? Siempre, siempre es un texto. Por lo tanto, cuando yo pongo buscar v, este número acá arriba no lo encuentra porque esto es un texto y esto es un número. Lo que debo hacer es convertir este texto a número para que la función buscar v lo identifique o lo reconozca. ¿Cómo se identifica? Con una función que se llama valor. Valor. Si yo pusiera valor, por ejemplo eso, ahora sí es un número. ¿Ya? Entonces yo para que esto sea un valor, para que no sea un texto, antes de esto pongo valor. Valor, todo eso entre paréntesis. ¿Cierto? Y ahí entonces sí me entrega un número. ¿Ya? Eh, ahí sí. Y ahí entonces tengo listo, ¿cierto? ¿Cuál es el número de provincia? ¿Cuál es el número de provincia que tiene este código postal? Lo voy a explicar paso a paso nuevamente. Yo aquí tengo una pestaña para poder explicarlo paso a paso. Entonces yo tengo estos códigos postales y yo necesito obtener los códigos de provincia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Paso a paso. Yo tenía estos códigos postales. ¿Qué hicimos? Le agregamos un 0 antes del código, ¿cierto? Entonces me quedó este resultado, 08, 02, ¿cierto? 017. Después, ¿qué hicimos? Extrajimos desde la derecha 5 caracteres para que todos tuviesen exactamente el mismo largo.
¿Ya? Extraemos desde la derecha entonces 5 caracteres. En algunos se borró el 0, en otros no. En el primero, por ejemplo, no. ¿Cierto? Una vez terminamos eso, entonces recién sacamos los dos primeros, que los dos primeros identifican, ¿cierto?, el código de la provincia. Y ahí lo tenemos casi listo. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto listo, tenemos que convertirlo en número. Podemos poner antes de izquierda valor o podemos poner acá valor E11, da lo mismo, ¿cierto? Buscar valor B11, E11 que diga, este número de aquí. Aquí yo le puse valor E11 para que se identifique que yo lo podría buscar acá o podría poner el valor acá, ¿cierto? En cualquiera de estas opciones. Pero siempre hay que convertir esto en número. Hasta aquí, hasta este momento, esto es un texto, ¿cierto? Y hay que convertirlo en un número. ¿Y cómo se convierte en número? Con la función valor. ¿Ya? Con la función valor se convierte en un número y recién ahí yo lo puedo buscar con buscar v en esta tabla y entonces me entrega un resultado. Esto yo puedo extraer información entonces. Fíjense que nosotros teníamos una evaluación, por ejemplo, ¿cierto? Espérenme un segundo. Acá. Yo podría extraer a lo mejor, fíjense ustedes, los códigos de país que tienen estos teléfonos. Y en una tabla cualquiera podría identificar de qué país son esos teléfonos. Bien. Yo podría cambiar acá los correos electrónicos. Podría identificar, ¿cierto? Quiero cambiar todos los correos electrónicos que queden @hotmail.com. Todos, absolutamente todos. Entonces también yo podría hacer eso. Fíjense que yo podría cambiar la información de una base de datos de manera mucho más fácil y rápida con esta función de texto que acabamos de aprender. Una vez tenemos cambiada la información, como ya nosotros hemos aprendido, simplemente podríamos copiar y pegado especial valores, lo pegamos encima, no hay ningún problema, ¿cierto? Y entonces no se pega como fórmula ni como nada. Eso es entonces lo que yo tenía que pasar hoy día. Espero que quede claro. Les dejo, ¿cierto? Este video para que ustedes lo puedan repasar, para que lo puedan ver y también para que no se les olvide. No olviden todas las funciones de texto que acabamos de ver. Son bastantes, ¿cierto? Son bastantes, ¿cierto? Todas estas, ¿cierto? La función i, mayúscula, minúscula, nombre propio, izquierda, derecha, extraer, largo, que me permite saber el largo del número de letra, ¿ya? La posición del espacio donde se encuentra, que es encontrar, o yo podría encontrar la A, podría encontrar la S, da lo mismo, ¿cierto? O podría encontrar el arroba. Si yo quisiera cambiar, ¿cierto? Un correo, podría buscar el arroba. Reemplazar, que es lo que nos falta ver, me parece. ¿Ya? No me acuerdo si lo... Ah, sí lo vimos, ¿cierto? Sustituir. ¿Ya? Sí lo hemos visto. Cuando sustituíamos la ñ, ¿cierto? El problema que teníamos con la ñ. Ya, correcto. Todo eso entonces es lo que me gustaría que ustedes pudiesen aplicarlo. Ojo, esto se puede aplicar en enormes posibilidades. Algunas cosas son más fáciles, más difíciles. Por ejemplo, parecería muy fácil extraer el segundo nombre, ¿cierto? Y claro, vimos a lo mejor que la fórmula no era tan sencilla. La voy a poner aquí para que se vea bien, ¿cierto? La fórmula no era tan sencilla, ¿cierto? Y entonces teníamos que entender la fórmula, que había una parte de texto, una parte de posición inicial, es decir, desde aquí en adelante nosotros vamos a extraer y cuántos caracteres era lo que más nos complicaba, ¿cierto? Bien, pero hasta aquí entonces vamos a dejar por hoy.